Bienvenidos chicos a otra clase más de física. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Sí, vamos a hablar de las leyes de Newton, el diagrama de cuerpo libre, y de tema extra como postre de esta clase vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la parte de impulsos. ¿Sí? Entonces iniciamos. Primero, vamos a hablar de las famosas leyes de Newton. Nosotros sabemos que las leyes de Newton son tres y simplemente vamos a ver de manera general a cada una de ellas. ¿Ya? La primera ley se resume en una sola palabra: inercia. ¿Qué significa inercia? Pues es la capacidad de un cuerpo de permanecer en reposo, ¿sí? Mientras nadie le mueva. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿sí? Porque nadie le está moviendo, estamos en reposo. ¿Sí? Es como cuando tú duermes, nadie te molesta, estás en reposo. Esa es la famosa inercia. Pero aquí vamos a dar paso a la segunda ley, que se puede resumir en dinámica, por así decirlo, ¿sí? Porque aquí a ese cuerpo que estaba en reposo va a haber alguien, una fuerza que va a ser aplicada a ese cuerpo, y lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer esta fuerza? Pues va a hacer que el cuerpo se movilice. Eso quiere decir que ahora la fuerza depende de la masa multiplicada por la aceleración, ¿ya? Entonces aquí definimos algo muy importante. La fuerza que anteriormente habíamos visto debe venir expresada en newtons, la masa que debe venir en kilogramos, y la aceleración pues lógicamente tiene sus mismas unidades, metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Nada más para recalcar un punto muy importante. Y la tercera ley de Newton nos habla de que a toda acción le corresponde una reacción, ¿sí? Entonces, ¿a qué hacemos referencia con esto? Pues tomamos como referencia el mismo caso anterior. Se supone que hay un cuerpo que está estático hasta que una fuerza la mueve, ¿sí? La fuerza lo que va a tratar es de empujarte hacia la derecha, pero hay una fuerza que hace todo lo contrario, ¿sí? Es la fuerza de rozamiento. Entonces, eso quiere decir que a cada acción hay una reacción, ¿sí? Entonces aquí hemos visto de manera singular y pronta lo que tiene que ver con cada una de las leyes, ¿sí? Simplemente de manera general, porque nosotros nos vamos a enfocar lógicamente en cada una de ellas. Cabe recalcar que aquí, por ejemplo, en acción y reacción siempre van a ser las mismas fuerzas, sin embargo son en sentido diferente, ¿sí? Sentidos contrarios. Pero esto va a dar paso a algo muy importante que vamos a aclarar el día de hoy, ¿sí? Ya le estoy agarrando la onda. Vamos a hablar también el día de hoy de algo llamado diagrama de cuerpo libre. Aquí es donde sí nos vamos a enfocar bastante en las partes que puede llegar a tener el diagrama de cuerpo libre, porque nosotros podemos llegar a tener tanto fuerzas como planos inclinados, pero vamos recalcando desde un principio. En el diagrama del cuerpo libre nosotros vamos a darnos cuenta de que si hay un cuerpo, este cuerpo va a tener diferentes fuerzas, y la primera de ellas va a ser su peso, que normalmente siempre se representa con una W, que significa weight en inglés, que es el peso, ¿no es cierto? El peso normalmente siempre va a venir expresado mediante una fórmula, ¿sí? Que es W, y es igual a la masa multiplicado por la gravedad a la que se ve ejercida esa masa, ¿sí? Nosotros también vamos a tener, lógicamente, una fuerza que va a tratar de movilizar al cuerpo, ¿ya? Pero por toda acción habíamos dicho de que siempre va a generarse una reacción, ¿sí? Entonces esto genera que aparezca algo llamado la fuerza de rozamiento, que normalmente se le conoce como Fr. Es nuestra fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento también tiene fórmula, ¿sí? La fuerza de rozamiento es igual a μ multiplicado por la normal. Y aquí aparecen dos términos que también son nuevos para nosotros. Primero, la normal, ella siempre se dirige hacia arriba, ¿sí? Entonces la normal siempre vamos a tener de esta forma, independientemente de la superficie en la que se encuentre, ella siempre se dirige hacia la parte superior. Y en la que nos vamos a enfocar sobre todo es μ, que es el coeficiente de rozamiento. Y este coeficiente depende bastante del tipo de material del cual estés hecho la superficie, ¿sí? Porque pueden ser materiales muy rugosos o materiales bien lisos, y dependiendo de ello, el valor del coeficiente de rozamiento sí varía, ¿ya? Entonces, eso como primera instancia. Algo claro que aquí también tenemos que mencionar es que cuando yo tengo, o escucho, o veo la palabra equilibrio, ¿ya? Entonces sabemos que la sumatoria de las fuerzas siempre va a ser igual a cero. Pero si yo escucho o veo que nos hablan de un movimiento, ¿sí?
entonces me estoy moviendo, hay movimiento. La sumatoria de las fuerzas van a ser siempre igual a masa por aceleración. Y aquí cabe recalcar un dato muy puntual. Hay veces en donde me mencionan que la velocidad es constante y quiero analizar un movimiento. Entonces eso también hace referencia a que la sumatoria de fuerzas también es igual a cero. ¿Por qué? Porque al ser la velocidad constante, nosotros habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniforme que la aceleración va a ser igual a cero. Entonces, al reemplazarse, lógicamente me va a quedar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Eso nada más como plato de entrada. Ahora, nosotros hemos visto de que un cuerpo puede llegar a tener el peso, una fuerza que le mueve, una fuerza contraria que es la fuerza de rozamiento, la normal, pero también nos vamos a topar con ejercicios en donde, supongamos que aquí estoy hablando de nuestra famosa masa, aquí está mi objeto, mi masa, y vamos a aplicar ahora una fuerza inclinada, ¿sí? Esta fuerza, al ser inclinada o diagonal, por así decirlo, va a formar un ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Se supone que a esta fuerza yo debo descomponerla en dos, porque yo voy a llegar a tener una fuerza en X, pero yo también voy a llegar a tener una fuerza en Y. Y dependiendo de esto, lógicamente yo debo descomponer. Aquí nosotros volvemos a trabajar con las funciones trigonométricas. Cuando yo quiero saber a qué es igual la fuerza en X, es igual a la fuerza multiplicada por una de las funciones trigonométricas. Cuando hablamos de la X, nosotros trabajamos con la función coseno, ¿sí? Coseno del ángulo. Pero cuando yo tengo la fuerza en Y, las cosas cambian. Aquí nosotros vamos a ver que es igual a la fuerza multiplicado por la otra función trigonométrica, que en este caso sería seno del ángulo. ¿Por qué hablamos de esto? Pues lógicamente porque aquí nos vamos a dar cuenta de que aquí va a estar la fuerza en Y y en la parte inferior nosotros vamos a tener a nuestra dichosa fuerza en X, ¿ya? Nada más para recalcar ese punto, ¿sí? Esto cuando yo tengo, eso sí, muy importante, fuerzas inclinadas. Rosy, me agrada este chico. Porque tienen un ángulo. Pero, ¿qué pasa cuando ya no son las fuerzas las inclinadas? Yo tal vez puedo llegar a tener planos inclinados. Y aquí las cosas ya son un poco diferentes. Aquí el seno y el coseno cambian de modalidad, ¿sí? Entonces, para que me entiendan de mejor manera, vamos a hacer un plano inclinado. Supongamos que nosotros tenemos un cuerpo, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a formar un ángulo, sí, con la horizontal. Este ángulo, se me ocurre, va a ser nuestro ángulo teta, ¿ya? Al cuerpo con el que vamos a trabajar, lógicamente tengo que descomponer. Yo sé que la normal va a ir hacia arriba. Y si aquí trato de aplicar un plano cartesiano auxiliar, me voy a dar cuenta de que participan otras fuerzas. Yo voy a tener de antemano mi famoso peso hacia abajo, y si yo descompongo el peso en unidades, yo voy a tener mi Wx, pero adicional a eso, pues yo también voy a haber formado aquí a mi peso en Y. Todos ellos van a trabajar respectivamente con un ángulo que va a estar ubicado aquí donde yo estoy pintando. ¿Cuál va a ser este ángulo? Pues es el ángulo teta. Para entender de mejor manera en planos inclinados, nosotros vamos a calcular de la siguiente forma. Yo puedo llegar a tener Wx o Wy. Y esto va a ser igual al peso, porque es lo que estamos calculando, ¿sí? Multiplicado. Y he aquí la parte subnormal que podemos llegar a tener aquí. Anteriormente habíamos visto que la fuerza en X trabaja con el coseno, pero en planos inclinados los papeles cambian. Ahora la X trabaja con el seno y la Y va a trabajar con el coseno. Entonces, ojo con esta parte, ¿ya? Cuando son planos inclinados, las funciones trigonométricas trabajan al revés. Ojo, ¿sí? Independientemente de cómo sea el plano inclinado, ¿sí? Puede venir de la forma en la que acabamos de resolver o puede ser al revés, ¿sí? Supongamos que acá tengo el cuerpo. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre va a suceder lo mismo. En la X va a ir el seno y en la Y va a ir con la función trigonométrica coseno. Entonces, mucho ojo con esto, porque vamos a poner en práctica todo lo aprendido en este momento al momento de resolver ejercicios, ¿sí? Cabe recalcar aquí un dato muy puntual. Sabemos que el peso
anteriormente, se podía descomponer en masa por gravedad y bueno, simplemente para acotar ya. Entonces el peso simplemente va a descomponerse de esta forma. ¿Listo? Entonces es tiempo de pasar ya directamente a la matanza. Vamos a resolver ejercicios ya un poco más groseros. Ahora sí viene lo chido. Nosotros podemos llegar a tener ejercicios como el que está planteado a continuación. Vamos a ir desde lo más simple hasta lo más complejo, dependiendo lógicamente de el tipo de ejercicio que tengamos. Primero, en este caso nos van a dar, según el enunciado, un estudiante que tiene una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Que camina con una rapidez de 3 metros sobre segundo. Este man corre brutalmente, pero se da cuenta que está atrasado y empieza a correr como puerco, ¿sí? ¿Cuánto le toma llegar? Pues llega 3 segundos tarde. Sí, el man corrió brutalmente, se pega una velocidad de 9, ¿sí? Esta man sería la velocidad final con la que trató de llegar al colegio. Eso nos hace comprender que la velocidad con la que venía, pues la velocidad inicial. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al colegio? Nosotros tenemos un tiempo que va a ser de 3 segundos, listo. Ahora dice, identifique la fuerza, bueno, en newtons, lógicamente en eso va a venir expresadas las unidades, ejercida por una de sus pisadas y el suelo. Listo, entonces nosotros vamos a darnos cuenta de un hecho muy puntual. La fuerza, en este caso va a ser igual a masa por la aceleración. Entonces digo, para sacar la fuerza necesito una masa. La masa en el ejercicio era igual a 50 kilogramos. Entonces digo, perfecto. Nosotros teníamos como datos adicionales también la velocidad inicial que van a ser 3, la velocidad final que se pega a la mamá de las corridas que va a ser 9, en un tiempo determinado que era igual a 3. Listo. Entonces, ¿para qué me sirve velocidad inicial, final y el tiempo? Pues lógicamente para poder hacer uso de ellas y calcular la aceleración, porque nosotros sabemos que la aceleración es igual a velocidad final menos la inicial, todo esto sobre el tiempo, ¿sí? Si yo reemplazo, sería 9 menos el 3 y todo esto dividido para 3. Eso en conclusión nos va a dar 9 menos 3, 6 dividido para 3. Como yo puedo simplificar, digo tercera 1 y de este man va a ser 2. Entonces hemos concluido que la aceleración ha sido igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, tengo la aceleración y tengo la masa que anteriormente habíamos puesto ya el visto. Entonces simplemente reemplazo, diría 50 multiplicado por 2. Eso nos da como resultado un 100. Por lo tanto, concluimos que la fuerza ha sido igual a 100 newtons. Ya está en newtons y hemos calculado la fuerza. O sea que la respuesta correcta ha sido literal. ¡Ave aleluya! Me gusta, pero me asusta. Bueno, continuamos con la matación. Vamos al siguiente ejercicio. Ya, aquí nos tenemos un ejercicio donde ya nos da un cilindro, un vástago, hay coeficiente de rozamiento. Ya, entonces el enunciado tiene 4 líneas, así que es mal plan. Entonces veamos qué podemos hacer en este ejercicio. No sé, Jordi, no lo sé. Nos habla de que se genera una fuerza F que va a permitir que el vástago se mueva hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, lógicamente se va a generar un coeficiente de rozamiento, ¿sí? Una fuerza de rozamiento que va a ser contraria al movimiento, es decir, que ya sabemos que de entrada la fuerza de rozamiento va a estar hacia el otro lado. Aunque la fuerza empuje hacia la derecha, la fuerza de rozamiento siempre le lleva a la contraria, ¿sí? Nos dice que hay una masa, ¿sí? Entonces digo, a ver, la masa de este tamaño es 6 kilogramos y presenta una fricción en la parte inferior porque estará en contacto con el cilindro. Determine el trabajo. Ya listo, nos están pidiendo trabajo, hay una nueva fórmula con la que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Que se genera al desplazarse 0,5 metros. Ya, entonces hay una distancia que va a ser igual a 0,5 metros. Dice, considera el valor de la gravedad. Sí, bueno, la gravedad, eso es un dato que todos conocemos, siempre va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y que, ojo con esto, el movimiento sucede a una velocidad constante. Muy importante este dato, ¿sí? Vamos a ver para qué nos sirve. Primero, tenemos que calcular la fuerza. ¿Por qué? Porque para sacar el trabajo, normalmente el trabajo se escribe con una W mayúscula porque significa work en inglés. Y la fórmula que se utiliza para el trabajo siempre es igual a fuerza multiplicada por la distancia. Y siendo un poco más científicos, ya entrando con demencia a las fórmulas, suele ser por el coseno del ángulo. Pero ya nos vamos a dar cuenta de que este coseno del ángulo no vamos a trabajarle mucho, ¿sí? Entonces, primero vamos por partes, ¿ya? Hay que sacar la fuerza, ¿sí? La fuerza con la que vamos a estar actuando. Y para ello, nosotros vamos a trabajar primero con la sumatoria de fuerzas. Se supone que yo voy a tener sumatoria de fuerzas en X. En X, sí, porque el desplazamiento es horizontal, no se mueve de arriba para abajo, entonces solo va a haber en X.
Como hay un movimiento, yo soy consciente de que va a ser masa por aceleración, correctazo. Pero aquí viene el dato importante. Como era velocidad constante, ¿qué pasaba cuando existía velocidad constante? ¿Quién valía cero? Pues la aceleración valía cero. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la sumatoria de fuerzas en X con la que vamos a estar trabajando va a ser igual a cero. ¿Quiénes son los que intervienen en las fuerzas en X? Primero, la fuerza F, que va a ser positiva porque se dirige a la derecha, menos, ¿cuál era la contraria? ¿Sí? La fuerza de rozamiento. Y esto es igual a cero. Si yo despejo de aquí, me doy cuenta de que la fuerza ha sido igual a la fuerza de rozamiento, porque como era negativo la fuerza de rozamiento, el otro lado viene a sumar. Si yo descompongo la fuerza de rozamiento, nosotros sabemos que es igual a mu multiplicado por la normal. ¿Sí? La normal normalmente, valga la redundancia, siempre hace referencia al peso del objeto. ¿Sí? Nosotros, un dato muy curioso aquí es que la normal, por obra y gracia del Señor, siempre es igual al peso, cuando las fuerzas son rectas o inclinadas, porque cuando ya tenemos un plano inclinado siempre es igual al peso en Y. Nada más como dato curioso. Como la normal es igual al peso, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que debemos reemplazar, ¿sí? Mu, y la normal va a ser masa multiplicado por la gravedad. Ya tengo los datos que vamos a trabajar y de una vez saquemos, ¿sí? La fuerza va a ser igual a mu, que en este caso van a ser 0,2 multiplicado por la masa, que son 6, y la gravedad, que es 10. Ya, tal vez algo que se nos había pasado de por medio. Si mu o el coeficiente de rozamiento es 0,2, nosotros tranquilamente pudimos haberle transformado a fracción. En fracción serían 2 décimos, pero simplificados, sacando la mitad respectivamente, sería un quinto, ¿sí? Nada más para aclarar ese hecho. Aquí sería un quinto multiplicado por 6 y esto multiplicado por 10. Listo. Eso nos permite simplificar. Digo, a ver, quinta 1, quinta del 10, 2. Hemos dado conclusión de que la fuerza equivale a 12 newtons, pero solo hemos calculado la fuerza. Nos hace falta, en este caso, completar la fórmula del trabajo. Ya, entonces, regresamos ahora sí al famoso trabajo. Para el trabajo, W mayúscula, nos hemos dado cuenta de que la fuerza equivale a 12. La distancia era 0,5. Otro mancito que también tenemos que transformar a fracción. 0,5 nosotros sabemos que siempre puede llegar a transformarse en 5 décimos, ¿sí? Pero que simplificados, eso en cristiano nos va a dar un medio, ¿sí? Entonces sería la distancia un medio. Y ahora la parte que vale oro. Se supone que como yo me muevo de manera horizontal, el ángulo que se va a formar es 0 grados, ¿sí? Porque nos mantenemos en el 0. Eso quiere decir que aquí vamos a tener coseno de 0 grados. Pero, si recordamos la clase anterior que era el movimiento parabólico, coseno de 0, el coseno siempre se lleva con los panes, ¿sí? Y el coseno de 0 siempre es igual a 1. Entonces prácticamente es como estar multiplicando por 1, o sea que no hace mucho efecto en el ejercicio. Pero al multiplicar 12 por un medio, entre estos dos tú sí puedes simplificar. Puedes hacer mitad 1 y mitad del 12, que va a ser 6. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser igual a 6. ¿En qué unidades va a venir expresado el trabajo? Como el mismo ejercicio lo decía, el trabajo siempre viene expresado en joules. Entonces, mi respuesta va a ser igual a 6 joules. Ya, ese es el proceso largo, entendiendo el porqué de las cosas. Ahora viene la vieja confiable. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Vamos a hablar del famoso truco que podemos aplicar en este ejercicio. En cristiano, para resolver un ejercicio de este tipo, cada vez que te topes con el cilindro, simplemente multiplicamos todos los valores numéricos, todos los valores numéricos, ¿sí? Al menos en este modelo de ejercicio, vos directamente, como te pide el trabajo, vos, si ves el cilindro, es cuestión de multiplicar todo. Eso quiere decir que para encontrar el trabajo que hubiésemos hecho, multiplicar todas las cantidades numéricas. Por ejemplo, mira, aquí sería 6, primera cantidad. Si seguimos las líneas, la segunda cantidad que vamos a multiplicar, 0,5, ¿sí? Que le voy a escribir como, ahí permítame borrar eso, vamos a escribirle como un medio, ¿sí? Porque 0,5 ya vimos que era, o se transformaba en un medio. ¿Cuál es la otra cantidad que vamos a multiplicar? Gravedad, 10. Y aquí nos hace falta trabajar con el último valor disponible, que era el coeficiente de rozamiento, 0,2, que para nosotros era un quinto. Ya, ese 0,2 se transforma en un quinto. Es decir, que simplemente multiplicas todo. Mira, y en este caso, 5 por 2, 10. ¿Sí? Yo puedo simplificar de esa manera.
y por lo tanto el trabajo ha sido igual a 6 joules. Manera grosera, sí, directamente. Cada vez que te topes con el ejercicio de los cilindros, simplemente multiplica todos los números que encuentres. Y ya, eso me va a dar como resultado lo mismo que hicimos con el proceso normal. Ya, espero que te haya servido. Soy fan de este hombre. Vamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Cada vez los ejercicios se vuelven un poco más groseros, sí, pero simplemente es cuestión de leer, entender lo que me pide. Cuando vos ya ves el gráfico de esta como grúa, ya el bebé se estresa. Solo con ver dice, mejor paso al siguiente. Jamás seré presidente. Y eso es asumir que el ejercicio es difícil sin siquiera darle la oportunidad. Mira, en este ejercicio nos piden determinar la tensión 1, ¿ya? En función del ángulo, es decir, que aquí en la mayoría de casos vamos a trabajar con valores expresados en letras, no con valores numéricos. Pero intentamos un poco. Primero, como hay una masa colgando, aquí nosotros vamos a tener algo llamado la W. ¿Qué significaba la W en este caso? Esta W representa el peso, ¿sí? W sabemos que es igual a masa por la gravedad. Bueno, lo único que sabemos es que la gravedad vale 10. Entonces el peso sería 10 multiplicado por la masa. Listo. Hasta ahí todo belén. Ahora, ¿cuál va a ser la fuerza que está contrarrestando este movimiento? Hay dos tensiones. La tensión 2, que no me sirve porque yo no quiero calcular la tensión 2. Lo que yo necesito encontrar en este caso es mi tensión 1, ¿sí? La tensión 1 puede descomponerse en una tensión 1 en y también se va a descomponer en una tensión 1 en X. ¿Cuál será conveniente trabajar? Por los datos que yo poseo, me es más fácil trabajar en Y, porque si yo trabajo en X voy a relacionar tensión 2 con tensión 1 en X, o sea, no me sirve de nada porque estaría mezclando dos variables al mismo tiempo. Pero si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, eso va a ser igual a 0. ¿Por qué yo asumo directamente que van a ser iguales a 0? Porque si nosotros leemos el ejercicio, nos habla de que la luminaria de la figura tiene una masa de m en kilogramos, ¿sí? Y se mantiene en equilibrio. Entonces, por eso, lógicamente, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas son las que se manifiestan en Y? Pues primero, la tensión 1 en Y, que al dirigirse para hacia la parte superior es positiva. Pero, ¿quién es la parte que le va a contrarrestar? El peso. El peso, como se va hacia abajo, va a ser negativo, menos el peso, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. De aquí, ¿qué podemos concluir? Que como el peso es negativo, al otro lado pasa a sumar y tendríamos tensión 1 en Y es igual al peso. Pero el peso ya habíamos visto de que puede descomponerse en masa por gravedad. Y siendo un poquito más exactos, sería 10m, ¿sí? Ya, hasta aquí todo bien, pero la tensión 1 en Y no es lo que me están pidiendo. A mí solo me pedían tensión 1, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que si nosotros hacemos del lado derecho esta partecita de la tensión 1, aquí va a estar nuestra tensión 1, y acá tenemos nuestra tensión 1 en Y, tenemos que aplicar funciones trigonométricas, ¿sí? Aquí está el ángulo. Como yo estoy pidiendo el cateto opuesto, ¿sí? Entonces yo digo, la tensión 1 en Y es igual tensión 1 multiplicada por qué función trigonométrica será en este caso. Como es cateto opuesto, sería por el seno del ángulo. ¿Para qué me sirve esto? Pues lógicamente para yo poder despejar la tensión 1, ¿sí? Tensión 1 en Y ha sido igual a todo esto. ¿Dónde voy a reemplazar esa parte? Acá. Digo, tensión 1 en Y ha sido igual tensión 1 multiplicada por el seno del ángulo. Y esto es igual a 10m. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Pues lógicamente porque queremos solo tensión 1. Para que me quede solita la tensión 1, ¿qué tendré que hacer con ese seno? El seno está multiplicando, entonces yo le bajo a dividir y tendríamos 10m dividido por el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, y evidentemente nuestra respuesta ha sido el literal a del aleluya. ¿Sí? 10m en la parte superior y seno del ángulo en la parte inferior. ¿Ya? Un poquito bizarro tal vez del ejercicio, sí, porque trabajamos solo con valores, con letras en todo caso, sí, pero ya nos damos cuenta de que no es nada del otro mundo, sí. Cambiamos de nivel, vamos a un ejercicio modo bebé. En este ejercicio vamos a tener una manera grosera de resolver y una manera que vale oro, sí. Entonces
Pero primero debemos entender el principio básico de qué es lo que aplicamos en este ejercicio. Primero nos habla de que un estudiante realiza una práctica y tenemos una masa m, se desplaza a través de una superficie con una velocidad v, velocidad inicial al parecer. Una fuerza, ya vamos a hablar de una fuerza durante un tiempo de 3 segundos, lo cual que se reduzca la velocidad, o sea, hay otra velocidad. Esta sería nuestra velocidad final y con la que iniciamos, pues esta va a ser mi velocidad inicial. Valga la redundancia, más determine fuerza. A ver, vamos por pasos. Primero, para sacar la fuerza, ¿cuál es la vieja confiable que aplicamos? Masa por aceleración. Entonces, masa va a seguir siendo m. ¿Qué me hace falta calcular? Pues como ustedes se darán cuenta aquí, la aceleración. ¿Sí? La aceleración va a tener una fórmula. Velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. Y vamos reemplazando valores. La final ya la habíamos aclarado que va a ser v sobre 4. Aquí nada más quiero recalcar algo. La i, lo único que me indica es que se realiza un desplazamiento horizontal, ¿sí? Porque en vectores la i hace referencia a la coordenada en x. Y de igual forma en la parte superior tenemos la y, pues lógicamente porque nos seguimos trasladando de manera horizontal. Y es por eso que aquí en la parte inferior podemos dejarla de lado por el momento. Si ya sabemos que nos vamos a trasladar solo en el eje de las x. Y nuestra velocidad inicial era solo v. Todo esto dividido por el tiempo. Según el ejercicio, durante un tiempo de 3 segundos. Entonces aquí sería dividido para 3. Ya, ahora, en la parte superior vamos a tener que sacar un mínimo. Se sobreentiende que todo esto está dividido para 1, eso quiere decir que el mínimo va a ser 4. 4 para 4 es a 1 por b, va a ser b, menos 4 dividido para 1 es a 4 por b, va a ser 4b. Y todo esto dividido para 3. Si seguimos resolviendo nuestra querida aceleración, nos va a quedar 1 menos 4 me va a dar menos 3b sobre 4, y esto dividido para 3. Cabe recalcar que el 3 de la parte inferior se sobreentiende que está sobre 1, porque aquí lo que vamos a poder hacer es medios y extremos, ¿sí? Porque eso nos va a dar como resultado. Abajo, miren cómo yo dejo expresado solo en factores, ¿sí? Y arriba vamos a tener menos 3b. ¿Por qué dejamos expresado en factores? Porque nos vamos a dar cuenta de que aquí sí es posible simplificar. Yo digo, este man con este man, chai, se murieron. Entonces la aceleración ha sido igual a menos b sobre 4. Listo, como ya tengo mi famosa aceleración, vuelvo ahora sí a la fuerza y reemplazo. Digo, la fuerza va a ser igual a la masa, que va a ser m, porque no tenemos un valor numérico, solo la letra. Y la aceleración que va a ser menos b dividido para 4. ¿Ya? Entonces digo, a ver, la fuerza ha sido igual. Como no puedo simplificar nada, sería menos mb dividido para 4. O lo que puede entenderse como menos 1/4 multiplicado por mb, que prácticamente es lo mismo. Ahora, como hablábamos de que nos íbamos a desplazar de forma horizontal, aquí tenemos la i, ¿sí? Que nos indica que solo nos estamos desplazando en la parte horizontal. Y esta debería ser nuestra respuesta. Es decir, el literal A. Manera grosera. Manera fácil, directa y concreta. Así seca. Mal plan. Aquí viene el truco. Como yo hablo de que la velocidad se reduce, ya, entonces, vamos ahí. Como la velocidad se reduce, digo, a ver, velocidad se reduce. En cristiano hablamos de una aceleración negativa, ¿sí? Porque es un movimiento desacelerado. Y basta con esto para darme cuenta de que mi aceleración, ¿qué va a ser? Pues negativa. Y entre las dos opciones, ¿quién era la respuesta negativa? Pues la primera, ¿sí? Entonces, esta es una forma grosera de resolver. Fijándonos, desde luego, que nos mencionen esto de que se reduce la velocidad. ¿Dónde podemos también darnos cuenta de este hecho puntual? Al momento de hacer la aceleración, te das cuenta de que acá ya te dio negativo. Y por ende, como ya tenemos un negativo, la respuesta debe tener ese signo. Y hubiésemos otra vez concluido en que la respuesta iba a ser el literal A, ¿sí? Nada más para que lo pienses, un pequeño truco que te permite resolver el ejercicio solo con ver, ¿ya? Soy fan de este hombre. Vamos al siguiente problema. Y a cada vez esto se hace un poquito más denso y brutal. Ahora tenemos un plano inclinado. Recordemos que en planos inclinados hacíamos diferente. Las funciones trigonométricas eran al revés. Y para ponerle una cereza al pastel tenemos resortes. O sea, esto es mal plan, ¿ya? Entonces, ¿qué hago para resolver? En este caso, de igual forma, vamos a proponer la forma tradicional, que es aplicando sumatoria de fuerzas y todo eso. Pero este ejercicio también va a tener una manera práctica y grosera
de ser resuelto. Y eso también vamos a aplicar el día de hoy. Ya, primero sabemos que hay una masa de 10 kilogramos. Y aquí nosotros, si hacemos un plano auxiliar, vamos a tener de la siguiente manera. Ya, entonces tengo fuerzas. Primero, la normal es a mano hacia arriba. El peso, miren, viene hacia abajo. ¿Dónde vamos a ver reflejado nuestro ángulo de 30 grados? Aquí. Sí, mi ángulo de 30 grados va a estar ubicado en esa posición. Y eso hacía que nuestras funciones cambien. Ojo con eso. Si descomponemos el peso, que era nuestro famoso W, yo voy a tener, primero, un peso en X. Y también vamos a tener un peso en Y. Bueno, específicamente aquí vamos a trabajar con el peso en X. Porque si tú lees el ejercicio, te habla de una constante y te da newton metros. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que la K vuelve a aparecer, es decir, que aquí va a ser K 1250 newton sobre metro. Si hay K, se supone que, bueno, por el mero hecho de tener resortes, vamos a trabajar con esa fórmula. Aquí ya no vamos a tener tal vez la parte de que la fuerza va a ser igual a ¿cuánto? En este caso, como hablamos de resortes, sería constante multiplicado por X. ¿Ya? ¿Qué te pide el ejercicio? Variación de longitud. Mira, o sea, estamos por buen camino. O sea que en cristiano, ¿qué variable debemos despejar? La X. Si yo despejo la X de acá, me va a quedar la fuerza y esa constante va a pasar a dividir. Listo. Se supone que yo tengo que reemplazar eso. Pero no conozco la fuerza. ¿De dónde puedo sacar la fuerza? Es ahí donde entra a trabajar pues, el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta de que la fuerza de la que estamos hablando es W en X, ¿sí? Digo, a ver, para que quede más claro, la fuerza de la que estamos hablando, o la que va a hacer que el cuerpo se incline, va a ser el peso, pero en el eje de las X. Por lo tanto, yo digo que mi fuerza va a ser igual a W en X, ¿ya? Entonces digo, a ver, la fuerza será igual a ¿cuánto? El peso sabemos que se va a descomponer. Bueno, WX se descompone en W multiplicado. ¿Por qué función trigonométrica? Recordemos que ahora tenemos planos inclinados y en planos inclinados las cosas se veían al revés. La X trabaja con la función seno del ángulo y en este caso sería seno de 30 grados. Pero vamos a hacer primero el reemplazo completo, ¿sí? El peso era igual a masa por gravedad y eso va a estar multiplicado por el seno y en este caso 30 grados, ¿sí? Mucho ojo con eso, ¿ya? Si seguimos despejando, ¿sí? Si seguimos despejando del ejercicio, la fuerza será igual. La masa sí tenemos, el mismo ejercicio lo da, dice que son 10 kilogramos. Gravedad 10, muy bien. El seno de 30 grados, en el movimiento parabólico habíamos visto que el seno de 30 grados, y espero que ya te hayas aprendido, es igual a 1/2. Entonces simplemente vengo acá y reemplazo. Como todos los valores se están multiplicando, yo puedo simplificar, mitad 1, mitad 5. Eso quiere decir que la fuerza ha sido igual a 50 newtons. ¿Listo? Tenemos la fuerza con la que vamos a trabajar. Ahora vengo acá y reemplazo. A ver, digo. Fuerza 50. Y lo que nos hace falta es empezar la constante, que si no estoy mal sería 1250. Pero aquí tenemos un detalle muy importante. La respuesta nos están pidiendo en centímetros, ¿ya? Centímetros. Anteriormente ya lo habíamos hecho. ¿Qué comodín utilizamos para transformar directamente a centímetros? Nosotros lo que hacíamos es multiplicar pues, por nuestro famoso comodín. Cuando quiero en centímetros, yo multiplico por 100. ¿Qué hacían estos 100? Pues directamente nos iban a dar la respuesta ya transformadita en centímetros, ¿ya? ¿Esto qué nos permite? Pues tratar de simplificar en algo los términos que tengo. Yo tal vez pude haber simplificado 0 con 0, que es lo único que se me ocurre. ¿Qué más pude haber hecho? Pues quinta 1, quinta del 125, pues va a ser 25. Y entre el 25 y el 100 yo puedo decir 25 a 1, y del 100 va a ser 4. Eso quiere decir que esta X o ese desplazamiento ha sido igual a 4 centímetros. Entonces digo, listo, la respuesta en este caso va a ser el literal B de bestia. Ahora, aquí también podemos determinar un truco de forma ya más directa, por así decirlo, valga la redundancia. El truco aquí es aprenderte una fórmula. Cada vez que quieres calcular la X en un ejercicio de plano inclinado, vos simplemente haces lo siguiente: masa, gravedad, seno del ángulo y todo eso dividido por la constante. Ya, entonces cada vez que vos veas un plano inclinado de estos, vos solo aplicas esto y vamos a llegar
a la respuesta, pero no sin antes, ojo con eso, multiplicar por nuestro comodín, que va a ser 100. Recordemos que el 100 lo que permite es que nos dé la respuesta en centímetros, ¿sí? Entonces, si tú aplicas este truco, o sea, aplicas directamente esta fórmula, vas a llegar a esta conclusión, que te va a dar el mismo resultado. Sí, entonces, nada más para recordar. De ahí nace la fórmula, ¿sí? De aplicar todos los posibles pasos. Uno de los ejercicios que más dilema causó fue este, porque el bebé se estresa. Primero por tener un plano inclinado y con resortes. Eso es mal plan. Pero si te das cuenta, no es nada del otro mundo.